tocar el tema del que habla su tesis, ¿no? Les asigné tesis que a veces no tienen que ver en forma directa con temas fiscales, es el caso de la que vamos a ver, pero es muy importante porque se puede presentar en situaciones fiscales. Hay un tema que viene a formar parte de la segunda modificación de la miscelánea fiscal para 2013, que es la que tenemos todavía, 2013-2014, que salió para 2014. Recordarán que parte de la reforma fiscal en cuanto al impuesto al valor agregado entre las actividades exentas, aquel tema del transporte de personas se modificó un poquito, ¿sí? Ahora la exención que antes se daba para cualquier transporte terrestre de personas, que antes era amplio, ahora lo limitan a áreas urbanas, suburbanas o áreas metropolitanas. Yo creo que en cuanto a estas características de áreas urbanas, suburbanas o metropolitanas ya vienen definidas en lo que es la segunda modificación a la miscelánea para 2014, pero todavía no se han publicado. Entonces, esto ya viene a aclararse porque un tema de discusión que tenían precisamente las empresas transportistas era definir qué era un área urbana o suburbana. Concretamente, mucha gente que realiza transporte de turismo de la zona hotelera para el aeropuerto. Por allá deben tener ustedes algunos clientes que están en este rollo, inclusive los taxistas. ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué toco este tema del IVA? Porque podría tener repercusiones con esta tesis, en forma indirecta con esta tesis, precisamente para poder impugnar lo que ahorita les voy a comentar. Esa extensión del IVA encierra dos cosas. El famoso servicio público terrestre de transporte de personas, ¿sí? En áreas urbanas, suburbanas o metropolitanas. Esto de urbano, suburbano o metropolitano ya se viene a aclarar en lo que es la miscelánea. De ahí nos va a dar cierta seguridad jurídica, porque para por eso que se emiten las reglas. Pero, sin embargo, ante la problemática que iban presentando algunas empresas, muchos hoteles ya están empezando a chocar con los transportistas, en el sentido que el transportista le carga el IVA a los hoteles, y los hoteles dicen: espérame, eso es una actividad exenta, no te lo pago. La cosa es que se han ido enero, febrero, marzo, abril, todos los meses les han estado cargando, y los hoteles venían pagándoles hasta que alguien se le ocurrió decir: oye, si es transporte terrestre de personas, pues ya no te voy a pagar. Entonces, las transportistas ya se empiezan a presentar con un problema y dicen: ¿qué es lo que hago? Pues por allá, en el caso concreto, a este cliente le dicen: oye, pues formula una consulta ante la autoridad fiscal, y la formula. Se va a preguntarle qué es urbano, qué es suburbano, qué es metropolitano, y sorpresa, le dice la autoridad: mira, antes de que yo me meta a analizar esta situación, que seguramente tú caes en esas áreas y no vas a tener problema por eso, nada más quiero comentarte que tu apreciación de que tu actividad está exenta se equivoca, porque para mí está grabada. ¿Por qué? Porque tú tienes un servicio, un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar el transporte de turismo, ¿sí? Entonces no es lo mismo que un pasajero en ese tema para la autoridad fiscal a nivel central, ¿sí? El tema de la exención, tratándose de esta actividad de transporte terrestre de personas, se limita a los pasajeros, es decir, al propio aéreo. Entonces nos olvidamos que los taxistas estén exentos, nos olvidamos que los turistas estén exentos. Entonces ya se tiene ese precedente. Si se tiene eso, que no les extrañe que los auditores de auditoría en una revisión pretendan hacer eso a los que no estén pagando. Y les repito, hay empresas transportistas que sí están trasladando el IVA y los hoteles lo están aceptando, obviamente también lo están acreditando, pero imaginemos nosotros que aquí viene el conflicto de que para el hotel llega un auditor y dice: como es una actividad exenta, tú no tenías derecho a acreditar el IVA que te trasladaron, por consiguiente hay una diferencia. Y por el otro lado, aplicando este criterio, si las empresas no le trasladan, usted va a decir: oye, hay una diferencia que, ¿sí? Y como no lo trasladaste y el otro tampoco lo pagó, para él no es deducible, y
tú me pagas las diferencias. Entonces, existe un tremendo conflicto. ¿Qué es lo que tiene la autoridad fiscal? El hecho, ¿sí?, de que para ella, en forma unilateral, los tipos de permisos tienen repercusiones en este tema. Es decir, los que tengan permisos de transportación turística no caen en esta exención. En tanto, los que tienen permisos para pasajeros totalmente hablando, sí tienen esta exención. Si ustedes se van a la disposición de la ley del IVA, a mí me habla de transportación, de servicio público de transporte terrestre de personas, no me distingue las calidades de las oposiciones. Es decir, la autoridad también está mal. El tema es el siguiente, ¿sí? Yo sé que la autoridad está mal, pero ¿cómo le hago yo para crear un precedente y que este tema se resuelva de manera definitiva? Hay dos: por parte del hotel que ya pagó, que reclame la devolución del pago indebido, es decir, del traslado que ya hizo la transportista, de una vez, para que la autoridad se lo niegue y se suba. Nada más que el problema que siempre se presenta es que con un tema se discute y es novedoso. Una autoridad de Campeche te puede dar un criterio, una de Cancún otro, una de México otro, y el criterio que está prevaleciendo por Cancún es en el sentido nada más del tema del área urbana y suburbana que les comento, ya se resolvió con el proyecto de la nueva miscelánea, más bien de la segunda modificación, en tanto que también por ahí había algo de un tema de que no se consideraba público el servicio de ¿cómo se llama?, de turismo, que antes la autoridad lo consideraba como privado, y esta a través de sus propios criterios ya resolvió que independientemente de que sea de pasaje, turismo, que al fin y al cabo es público, porque así lo establece la ley de comunicaciones, ¿sí?, el mando de caminos y la que regula este tipo de permisos, ¿no? El reglamento de defensa. Esos dos temas ya están definidos, que era lo que estaba llevando a las autoridades, al menos de la localidad, para decir no caes en la exención. Eso ya fueron definidos, ya fueron resueltos. El novedoso es este que les comento, es decir, esperando tú tienes un permiso de turismo, entonces la exención solo es para pasajeros, ya está al lado. La cosa es crear aquí un acto de autoridad que pueda ser materia de impugnación para que este tema de una vez se resuelva. Del lado del transportista, pues es muy difícil, porque aunque quiere la consulta, como la consulta no es vinculante, no me puedo dar el lujo de impugnarla, ¿sí? Entonces queda acá el tema de que también el transportista dice, si es una actividad exenta, yo dejo de cobrar y a esperar a que la autoridad en una auditoría a mí me liquide y yo ya lo voy a pelear. Pero eso probablemente nunca suceda, ¿sí? Bueno, entonces otra de las formas aquí para encontrar motivos de impugnación se puede dar este supuesto. El nuevo supuesto que es el al que se refiere esta tesis. Cambia la ley de amparo y surgen nuevos actos que pueden ser impugnados, que tienen que ver con los actos de particulares. ¿Sí? Por regla general, nosotros crecimos con una ley de amparo que solo nos permitía combatir actos de autoridades. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que las garantías individuales eran derechos subjetivos públicos, ¿sí? Y derecho subjetivo público es aquel que solo es oponible ante las autoridades. Con la nueva ley de amparo surge un nuevo tema, que también el amparo, ¿por qué? Porque hay cuestiones en que son exigibles ciertas obligaciones a través de particulares, caso en el que estimo cae el tema del traslado del IVA. Porque no, tú como contribuyente del IVA, cuando recibes un servicio, no se lo pagas en automático al fisco. Lo que haces es pagárselo a quien te preste el servicio, para que éste a su vez pueda ver la cuestión del acreditamiento y pagar lo que corresponda. Entonces estamos aquí en un tema, porque esas son las formas: promover un juicio de amparo contra un acto de quién, de quien te traslada el IVA. Entonces vamos a ver si esto cae. De ahí que yo haya relacionado lo que les comenté con esta cuestión. Entonces esta tesis ahorita nos viene a indicar en qué casos puede considerarse que los actos de particulares pueden ser impugnables a través del amparo, y vamos a ver que principalmente te exige como característica que el tercero, es decir, que el particular actúe por mandato de una ley, que la relación entre ese particular y el gobernado, que se sienta agraviado para irse al amparo,
sea que no esté en un plano de igualdad, que son las dos características que te piden. Entonces, yo creo que en este tema que estamos planteando sí se da, porque precisamente en particular retiene, más bien traslada el impuesto por una obligación que la propia ley se da. Entonces no está en una situación de igualdad con el contribuyente, porque él tiene que cumplir la obligación en forma e imponérsela de manera imperativa al contribuyente, porque este no puede escoger. Que el otro no quiera pagar es un tremendo problema, porque yo te puedo escribir un comprobante donde te traslada el IVA, pero tú me puedes decir no te lo pago, ¿sí? Entonces el problema es que al decirte no te lo pago, yo ya me viene un problema, porque como ya te lo trasladé, yo no tengo que enterar, si no luego va a venir el fisco a reclamarlo a mí. Obviamente a ti, si el IVA, si se causaba, pues tu deducción te va a perjudicar mayormente a ti, pero mientras yo ya tengo el problema. Y ustedes saben que en México no es tanto quién tiene la obligación y quién tiene la exención, sino el tema es primero a quién van a auditar. Si yo estoy seguro que solo tienen que van a auditar, yo no tengo ningún problema. Y además en las auditorías, por lo común, cuando se observan estas cosas, siempre se afectan al mayor, en el caso de las deducciones. Pero eso no quiere decir que en el caso del IVA, por mi parte, no me pueda tener diferencia, ¿no? Entonces se presenta un tremendo conflicto, todo derivado de un criterio unilateral de la autoridad que ni siquiera está fundado. ¿Sí? Ya les comenté que en el caso del Servicio Público Terrestre de transporte de personas, no me dice la ley que sea de pasajeros, entonces la autoridad central está limitando a que solo es para este tipo de personas. Con el turismo implica transporte de personas, de modo que lleven objetos, eso es para carga, ¿no? Es un tipo de permiso muy distinto. Bueno, entonces de esto habla precisamente esta tesis, que si me haces el favor de leerla, Jorgito. Actos en particulares, características que deben revestir para considerarlos como provenientes de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Entonces esto es lo que nos va a aclarar muchísimas cosas cuando nosotros queramos promover un amparo contra un acto particular, porque los cursos que han recibido por allá han llegado al grado de decir que un patrón puede ser objeto de un juicio de amparo por conducto de sus trabajadores, cosa que no hemos entendido aquí. Las obligaciones de esos planos de igualdad como entes privados no caen en esta situación, por lo que vamos a ver. Sí. El artículo 5, fracción 2 de la Ley de Amparo establece quiénes son parte del juicio de amparo y refiere: 2. La autoridad responsable tiene tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos. Cuando los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. ¿Qué es un acto de autoridad? ¿Qué es un acto equivalente a los de estos de aquí arriba? Aquellos que ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue. A poco cuando a mí me traslada un particular el IVA, no me impone una obligación. Más bien, no me exige el cumplimiento de una obligación, que es pagar el IVA correspondiente, porque esa es la mecánica de la ley de IVA de la poniente. Tengan en cuenta que lo que estamos tratando de explicar es el hecho que si considerando el particular, aunque no sea una autoridad, ¿sí?, en sentido formal, si yo en el caso particular por el traslado de IVA que a mí me hacen, me puedan parar en contra de eso cuando yo veo que el acto es violatorio. ¿Cuál es el caso? El hecho de que a mí me están pretendiendo cobrar un IVA que de acuerdo a la ley está exento. Sí me está modificando mi situación, sí me está afectando mi patrimonio porque me están obligando a pagar. ¿Sí? Ahora lo tengo que pagar, no lo tengo que pagar para hacer eso. Pues yo creo que no es necesario, porque el mismo comprobante acredita que te lo están cargando, ¿no? Por el cumplimiento de la obligación que le impone la ley a él, lo está haciendo. En los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así aquí existe una norma de la ley del IVA que creo que es el primero o segundo, no me acuerdo de la ley del IVA, que dice tú trasladas el IVA.
Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar los actos de particulares como provenientes de la autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su equivalencia debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que desde luego creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. Además debe realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Aquí nos refiere a que los actos de esos particulares, ¿sí?, sean unilaterales e imperativos. ¿Cuál es unilateral? Cuando no deriva de un acuerdo entre tú y yo, de mi sola parte, Un solo criterio. así es. Entonces, ¿qué piensan al respecto? Porque a mi cliente le dije, sí nos podemos elevar, eso es novedoso, corremos un riesgo que nos desechen la demanda. Nada más, entonces hay que fundamentar muy bien con base a esta tesis, porque los juzgados de distrito sí saben, sí, que existe esa posibilidad de que ciertos actos de particulares puedan ser combatidos a través del juicio de amparo. Entonces hay que tener cuidado, apegarnos mucho a esto para ir más soportaditos y no correr riesgo de que a través del juicio de amparo, de que el juicio de amparo se nos deseche. ¿Por qué? Porque de otra forma, yo como transportista no puedo picarle la cresta al gallo, que es lo que siempre buscamos. Si no hay un acto atribuido a una autoridad, no puedo combatirla. Aquí existe una resolución de consulta que a legua estamos viendo que va a ser el criterio que van a seguir muchos auditores, pero no lo puedo combatir porque es una resolución de consulta que no es vinculativo. Entonces, si no es vinculativo, si quiero lo tomo o no lo tomo en cuenta, pero ya estoy teniendo problemas con mis clientes. Nosotros no quieren pagar algo que no les traslado. ¿Sí? ¿Qué piensas, Jorge? Yo creo que la autoridad no está siendo clara en el aspecto de poder determinar o no está siendo precisa para poder aplicar su criterio. No está dando la base. Acuérdate que eso va a ser precisamente porque tenemos la certeza que la autoridad está actuando mal en su criterio, es por lo que necesitamos una instancia de defensa. Del particular, Por sumo, yo no puedo ir a recurso de revocación porque no tengo ninguna resolución, porque tengo una consulta que no es vinculante, que no obliga, que es como que no existiera. Es algo que está ahí, pero no sirve para ser impugnado. Lo que antes sí se podía, y cuando ya a través del Código Fiscal dijeron las resoluciones no son vinculantes, es decir, es como si no hubiese dicho nada. Ahí queda de tu parte tomar en cuenta esta advertencia que antes están haciendo desde México. Nosotros sabemos que cuando se emite una resolución de este tipo, aunque no es vinculante, si llega un auditor es de lo que se va a colgar para aplicar. Entonces, el particular podría solicitar a través de una impugnación que sean precisas las autoridades para poder determinar. No. El acto de particular es precisamente el medio de defensa del cual yo me puedo colgar para combatir a través de amparos. ¿Por qué si me puedo ir a amparo ahora? Acuérdense que para ir a amparo tenemos que votar los medios ordinarios. Pues aquí no hay un medio ordinario para poder impugnar esa dificultad que yo estoy teniendo, ¿no? Es decir, ese traslado de IVA que me están haciendo, que a mi juicio para mí, yo estoy exento, me lo están cobrando, ¿no? ¿Por qué me lo cobran? Porque los autoridad no se puede venir a cobrar directamente. La ley dice que a través de un particular se tiene que pagar el que lo traslada, pues tienes que. Ahora la cosa se presta que lo traslada, si quiero se lo pago, si no, no. Si me voy a impugnar, ahí sí voy a tener que pagar, porque si no, no va a haber una afectación directa. Esas son las cosas. Si voy a amparo, tengo que pagar para que yo ya sienta el perjuicio de mi esfera jurídica. ¿Quieres comentarlo? Sí, nada más para precisar, la autoridad en este caso que está citando sería el transportista, ¿no? Es decir, exactamente. o sea, es decir, el hotel interpondría un juicio de amparo citando como autoridad, o sea, como particular, haciendo las veces de autoridad al transportista que le está trasladando el IVA. Así es, porque es una obligación. Y
es que sería el afectado. Y como sea, la Secretaría de Hacienda tiene que ser también autoridad demandada, yo supongo, ¿no? No, precisamente porque no lo puedo citar como autoridad demandada, porque lo que yo voy a combatir es la obligación. A mí me interesaría que me definieran el tema de que no estoy obligado. Entonces, cuando yo voy al juicio de amparo en mis conceptos de violación, lo que tengo que alegar es me está cobrando y de acuerdo a lo que dice la ley no estoy obligado. Ese sería el tema que me interesa. Entonces, elevar el concepto de violación, con el concepto de violación exponer por qué sí caigo en ese sentido y que se defina si estoy o no estoy obligado. Obviamente, aquí una de las cosas que no hemos pensado en un juicio de amparo, nos vamos en contra de un particular como autoridad responsable. El particular tiene que rendir informes previos, informes justificados. Tercer interesado, podemos explicar a la Secretaría o no. Pues a mi juicio sí, ¿no? Tendría que ser. Bueno, pero yo creo que aquí el punto es que la autoridad responsable como tal sí es en todo caso la Secretaría de Hacienda. No, la autoridad responsable es el particular, porque es el que me está imponiendo la obligación. A la Secretaría, pues sí la citaría como tercer interesado, ¿no? Oye, Gabriel, ¿Por qué no puedo señalar a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda? Porque no hay un acto concreto en donde ella me esté diciendo algo que dice el particular. ¿Sí? La ley. El tercer interesado sí puede tener presencia. ¿Sí? Son cositas que en la práctica se van a dar, por eso les digo, es una cuestión novedosa. No sé si existan, debe de existir amparos, porque si ya salió este tema, ya debe haber amparos contra terceros. Aquí lo que definen es qué es lo que tú necesitas acreditar para darle la calidad a un particular de autoridad responsable. No es en todos los casos, estos son los datos. Nosotros hemos tenido algún caso específico cuando nos dicen que en algunos casos han dicho que no es autoridad responsable, cuando hemos llamado por ejemplo a los bancos por el hecho de que por algún bloqueo de cuentas bancarias, sobre todo la manera en que ocurría que actúa la autoridad señalando, emitiéndole solamente una orden a la institución bancaria diciéndole si esta empresa tiene dinero o cuentas bancarias, bloquea. Entonces nosotros con la idea de que el banco tenga conocimiento, les llamamos como autoridad de facto. Y por ahí hay criterios en ese sentido de que hablan de cuando, precisamente lo que usted está como digo, es el tema dice cuando, si es autoridad y si corresponde que tenga que rendir su informe y señalar todo lo que ha ocurrido, o sea, ahora sí que emitir su informe. ¿Por qué? Porque él está actuando a nombre de, o sea, si bien es cierto, no la autoridad está trabando la cuenta, sí, sino como exactamente como ejecutora, exactamente, pero como no es autoridad, se le denominó por ahí en algunas tesis que nosotros invocamos, autoridad de facto. Y creo que esto viene, a mi juicio, eso viene a explicar esta tesis, ¿no? Aunque se le puede llamar cuando directamente tú le atribuyes el acto a la autoridad. Bueno, yo creo que ahí en el caso de, ya retomando un poco lo de los bancos, sí era, yo creo que aplicaba con el criterio de la ley de amparo anterior, ¿no? ¿Por qué comento eso desde mi punto de vista? Por decir, ya sabemos que en la Corte dijo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad que no es autoridad, ¿no? Precisamente del que está a un nivel de igualdad. Porque tuvo un contrato. Hace poco, el tercer tribunal colegiado del circuito de aquí ha estado señalando que cuando se interponen los amparos en contra del alumbrado público, el juez debió llamar a la comisión en su carácter de autoridad, haciendo énfasis en que es autoridad, pero porque es un particular que tiene la posibilidad de ejecutar, y como tiene esa facultad de ejecutar, se considera que sí existe este nivel de suprasubordinación. Entonces, tomando en consideración ese criterio, yo aquí me preguntaría, si el amparo sería en contra del transportista, la primera duda sería, ¿el transportista tiene manera de ejecutar mi acto para que de esta manera yo diga, bueno, no estamos en un plano de igualdad? O sea, no está, digamos, como si fuera de coordinación, sino de suprasubordinación. Entonces, esa es la primera duda que nos surgiría, ¿no? ¿Sí existe esta supra y subordinación? O simplemente el transportista actúa con obligación de la ley, pero no tiene esta posibilidad de ejecutar, ¿no? Es decir, no todas las autoridades tienen la obligación de ejecutar para hacer funcionar las autoridades, porque basta con que te modifique una situación particular para que se considere como autoridad
En el caso de las ejecutivas, que son las que se van por la cuestión de la coerción, Ajá. tú vas por el tema de que yo emito un acto y si no tengo facultades para ser efectivo no soy autoridad. No. Hay autoridades que sí tienen eso y hay otras que no. ¿Sí? Claro, pues, En una auditoría no te ejecuta recaudación. O sea, ella te modifica a través de la emisión de la resolución. Es decir, no necesariamente la autoridad que emite el acto en contra del cual tú te vas a amparar tiene que hacer efectiva su... Sí, pero ¿cómo o sea, ahí, o sea, lo que yo me cuestionaría es por qué sí existe esta supra y esta subordinación, si realmente, también pensando en otro video que tenía la Corte, ¿no? Donde dice que en el caso del IVA por la mecánica está el sujeto jurídico, que es el que causa el impuesto, que en este caso sería el transportista, y el sujeto económico, ¿no? Que es el que recibe la carga económica, que sería en este caso el hotel. Entonces, si mal no recuerdo, donde ese criterio los maneja que están en un plano, pues no de subordinación. Es decir, al final, si esa es la duda, o es lo que yo cuestionaría en primera instancia, si realmente existe esta supra y subordinación, ¿no? Acuérdense que este comentario que estoy haciendo es algo. O sea, acuérdense que lo traje para acá y les dije, a lo mejor esto puede servir. Y les dije, a lo mejor esto puede servir. Puede ser, por eso les dije que puede suceder que nos desechen la demanda. Porque de otra forma, yo como transportista, ¿cómo puedo combatir algo? Pues no puedo, no hay un acto de autoridad que yo pueda combatir. ¿Sí? Entonces, del lado del hotel, pues le queda esto, pero más seguro me voy a solicitar, pago el IVA que me está trasladando, me voy a solicitar pago indebido una vez que me definan mi situación. De todas maneras, si me resuelven lo que tengo ese derecho, es decir, que estoy exento, entonces ya, tengan mi pago, porque ya enteré y el transportista tendría la seguridad de que existe un criterio, que es otra de las cosas, porque acuérdense que estamos hablando de 3 colegiados por acá, 3 o 4, ¿verdad? 3. No hay un cuarto. no. Y solamente de la casa, ¿no? De 3. Después los colegiados dan la razón, pero los otros No se puede. y acuérdense que así funciona. O sea, no porque yo lo vea en un colegiado, los otros estén obligados. Claro. Y en lo que se denuncia, Sí, digo, en realidad es un esfuerzo que habrá hecho un particular y en ese colegiado de ese circuito considera que no es algo que tener ese efecto, pero de proponerlo en otros circuitos puede ser que compartan, no compartan el criterio. ¿Sí? Bueno, la cosa es que estamos buscando algo que utilizar para poder tener la oportunidad que ante un órgano jurisdiccional se nos defina si esta actividad está exenta o no está exenta. De ahí que haya venido precisamente en correlación. Oye, Gabriel, y explorar el interés en cuanto a las consultas. Es decir, normalmente las consultas, o al no ser vinculativas, decía no tienes un derecho subjetivo, ¿no? Porque hay una norma objetiva que te da el derecho, y en este caso, pues, la norma te dice que no es vinculativa, entonces no tienes el derecho. Entonces, por eso, pues no se podían impugnar las consultas. Pero, ¿y si se explorara a través del interés legítimo? ¿No sabes si hay algo? Pues podría ser, inclusive como interés jurídico, porque hay que recordar que el interés jurídico es el derecho que yo tengo, objetivo, subjetivo, como tú quieras, ¿sí? Porque acuérdense también, hay que tomar en cuenta que el no vinculativo, ¿sí? Solo me impide no impugnar a través del recurso de revocación, juicio de nulidad, lo cual no quiere decir que me amparo, porque al fin y al cabo sigue siendo un acto de autoridad, que si no es vinculativo, que por allá también nos podrían pegar. Digamos, si no es vinculativo no te afecta en nada. Habría que ver si afecta, porque es una norma que no me están aplicando. Es decir, es una decisión que al fin y al cabo no está fundada ni motivada debidamente, ¿no? Porque sí incluye las normas que a mí me interesan, pero no está, cuando estoy sentando está apreciando esto. No se podría forzar, todo se puede forzar. Entonces, los que tienen allá taxis que se pongan abusados, bueno, esos son régimen de incorporación que también causan IVA, o al menos estiman que están exentos, pues ya abusados, porque si no son pasajeros. Vamos para allá. Los taxis, ¿por qué se rigen? Con un permiso que se les toma con base en qué? Es una concesión ¿Concesión o del permiso? Estado. Concesión del Estado. Sí, pueden circular por la norma Una de ley de transporte, transporte. sí. O sea, no por todo, o sea, pueden ser realizados, pero Pero no es tienen- transporte turístico, es transporte personal urbano. Hay diversos tipos de concesiones, ¿no? Pero la de taxi es transporte Es un estado de más entero. pasajeros, ¿no?
pasajero. Por el tiempo Ahora sí, pasajero. comienzan las buenas exposiciones.